A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Bienvenidos a este Buen Provecho especial. Hoy tenemos a un invitado que me complace muchísimo compartirlo con ustedes, porque es un periodista a quien conozco su trayectoria de NTN24, un periodista venezolano, que ha decidido acompañar a la emigración venezolana, pero no montarse en un avión y llegar a Miami o llegar a Francia o a México o a Colombia. Decidió acompañarlos por tierra. Me refiero al periodista Rafael Hernández, reportero multimedia para NTN24 en Caracas, experto en conflictos, premios CIP a la excelencia periodística del 2016 y Premio Nacional de Periodismo 2007 en Colombia. Bienvenido, Rafael, a Buen Provecho. ¿Cómo estás? Hola, Thaís. Buenas tardes. Un saludo a tu audiencia. Gracias por la llamada, gracias por estar aquí y ponerme en contacto con tu audiencia para contar mi historia. Sí, nosotros tenemos todos los lunes un programa especial con el profesor Tomás Páez, quien escribió La Voz de la Diáspora. De hecho, el espacio especial se llama La Voz de la Diáspora. Él está con nosotros en el programa en este momento. Queremos compartir contigo, que nos cuentes, que nos comentes, ¿en qué momento decides acompañar a la inmigración venezolana? ¿Cómo fue? Y que nos hagas comentarios sobre tu experiencia, tus vivencias, los sentimientos y todo lo que recogiste, hasta dónde llegaste y cómo te regresaste. Claro, bueno, fíjate, yo en cierto modo me vuelvo estadística cuando empiezo a ver que mientras hay cada día personas más cercanas a mí empiezan a irse del país, y eso, bueno, me hace sentir como que, wow, bastante conmovido y abrumado, y siento la necesidad desde el plano personal de entenderlo y comprenderlo, y entonces, bueno, mi hermano se va para México, es la última persona muy cercana de mí que se ha ido, también en planes de migración, y yo tomo la decisión de abordarlo desde el punto de vista profesional, también para tener ese enriquecimiento personal de entender, porque yo soy de los que piensa que, o sea, de los que está convencido de que no se iría del país. Entonces, bueno, digo, tanta gente se está yendo, hay una oleada de inmigración bastante considerable, voy a entrar en el plano profesional a abordar este tema, y bueno, ya en el momento en el que sentí que debía hacerlo, sabía que ya no había vuelta atrás y que tenía que montarme en ese autobús. Me voy para un terminal que queda en El Paraíso, y a partir de entonces ya todo empieza a darse. Compro mi pasaje con la expectativa de llegar a Lima, Perú, y compro el pasaje para llegar hasta Guayaquil, y a lo largo de todo este recorrido voy documentando las historias de los que se van, de las personas que toman la decisión de quemar las naves y de empezar desde cero en otro país. ¿Por qué digo quemar las naves? Porque en el camino descubrí, conocí mucha gente que se está yendo con lo que tiene en el bolsillo, con 20, 30 dólares, que es lo que representa todo lo que había logrado hacer aquí en Venezuela en términos de capital, y con eso en el bolsillo la mayoría de las personas se están yendo así, para que los reciba un amigo, para que los reciba un contacto, un familiar, y los ayude a comenzar desde cero. Y en el camino, empiezas a encontrarte con situaciones donde te das cuenta de lo difícil que es emigrar. Y sin embargo, yo lo viví como uno más de ellos, totalmente, o sea, no hubo ninguna diferencia entre el viaje que hicieron ellos y el viaje que hice yo, lo hicimos como un grupo. Y nada, mirar para atrás solamente para el recuerdo, porque para regresarse nunca, a pesar de que nos encontramos en el camino muchísimas dificultades. Un viaje que debía durar 5 días terminó durando 11 días hasta que llegamos a Lima, y ahí ya terminé de despedirme de la última persona con la que iba en el autobús. En el camino me conseguí muchísimos otros autobuses que también están prestando este servicio, y de hecho a través a lo largo de Colombia te los consigues por todo el trayecto, y son miles y miles de venezolanos montados en estos autobuses, como te digo, para comenzar desde cero. Rafael, tenemos en línea al profesor Tomás Páez, como te comenté. Tomás, ya nos ha adelantado un poco, Rafael. Hola, Tomás. Hola, Thaís. Hola, Rafael. Yo vi el programa, además, en el que comentó con Idania Chirinos su experiencia de viaje, que coincide con la experiencia de todos los venezolanos que han viajado
no solo hasta Guayaquil, sino hasta Chile y Argentina, ¿no? Sí, los destinos son muy variados. Sí, nos estaba... Sí, adelante. Mi impresión es que la gente está, yo llamo a esta oleada la emigración de la desesperanza, ¿no? Digamos, ya la gente que no ve expectativas y decide irse con lo que tiene, un poco como hicieron los gallegos cuando emigraron o los canarios cuando emigraron, que se montaron en pateras y viajaron a Venezuela, ¿no? Es un poco... me voy porque no hay opción en Venezuela. Tenemos ya más de 600.000 venezolanos en Colombia y sigue creciendo el número en Ecuador, sigue creciendo el número en Perú, en Argentina y Chile, hasta en Uruguay, donde tenemos más de 5.000 venezolanos, ¿no? Sí, de hecho una venezolana acaba de ganarse un premio gastronómico, justamente emigró, huyó de la crisis venezolana, se estableció en Uruguay y bueno, puso bien en alto el nombre de Venezuela. Una de las cosas que más me llamó la atención a mí, en el viaje que hice, es que las familias se rompen, se fracturan muchísimas familias, porque no tienen los recursos para emigrar todos juntos, entonces se van separados. Se va el papá y deja a la mamá y a los hijos, o al revés, para después la esperanza en algún día volver a encontrarse. Fue lo que a mí más me llamó la atención y también más me afectó, pues. Rafael, yo iba siguiendo... bueno, adelante, Tomás, adelante. No, es que yo le escuché esa misma frase a Rafael y me quedé pensando y dije, muchos de quienes se van buscando los recursos para poder mantener a su familia, para poder enviar los $20 o los 50 euros o los 30.000 pesos que permitan a su familia sobrevivir, digamos, más que ruptura, es como mantener a la familia viviendo, es mi impresión. No sé no sé cómo la ves tú y las conversaciones que tuviste en el autobús con la gente, ¿no? Sí, en efecto, en una primera etapa, por así decirlo, consiste en, establecerse y empezar a mandar, porque en Venezuela sigue existiendo una situación de altísima emergencia, de gravísima emergencia. Entonces, bueno, empiezan a mandar divisas o dinero para acá para poder ayudar a la familia con la comida, con las medicinas, con los servicios básicos, con la educación, con la ropa, porque la plata aquí en Venezuela, bueno, lamentablemente no alcanza para nada. Sin embargo, mantienen esa promesa latente allí de, bueno, nos vamos a reencontrar, cuando me logré establecer, te mando el pasaje, y así se van rompiendo todas estas familias y se quedan indefinidamente separadas hasta que, bueno, la situación permita reunirse de nuevo. Pero bueno, eso es uno de los dramas que más afectan a los que se van y también a los que se quedan, porque es una separación sin saber cuándo van a volver a encontrarse, sin tener esa certeza. ¿Dónde duermen, Rafael? Cuando, por ejemplo, salieron del Táchira, llegaron a Cúcuta, arrancan por Cúcuta, ¿por dónde se van? ¿Cuál es la vía desde Cúcuta? Y cuando los agarra la noche, ¿dónde duermen? No, precisamente el viaje está planificado para andar rodando toda la noche de forma de dormir en el autobús. Y esto, bueno, representa todo un reto, porque son espacios muy pequeños, muy mal adecuados para pernoctar, y no es una noche, suelen ser 4, 5, 6 noches que duermes literalmente sentado, con alguien al lado que de repente no conoces, con alguien atrás que tampoco. Entonces, bueno, ahí la consideración se vuelve algo súper importante, porque el espacio es muy pequeño, incluso para ir al baño, para bañarse, para comer. Muchas de las personas que se van, yo diría que prácticamente todos, se llevan la comida para el camino, o sea, comida no perecedera, enlatados, y pan y este tipo de alimentos, pues precisamente para ahorrarse un poco todos los gastos de alimentación. En mi caso, se nos presentó una protesta justamente a mitad de camino, y estuvimos 5 días varados, 4 o 5 días varados, en los cuales a todo el mundo se le acabó la comida, el agua, y bueno, y tenían muy pocos recursos encima, y fue una situación bastante complicada. Pero bueno, después pudimos salir por una vía alterna. El autobús atraviesa Colombia transversalmente, no pasa por Bogotá, es directo Cúcuta hasta Ipiales. Allí tú marcas la salida de Colombia, entras a Ecuador, sellas el pasaporte, y después son unas 8 horas hasta Guayaquil. De Guayaquil tomas otro autobús hasta la frontera con Perú, y allí en la frontera con Perú, bueno, hay distintos servicios que te llevan hasta Lima e incluso hasta Santiago de Chile. ¿Cuántos días desde acá hasta Argentina podría tomarse esta travesía? Wow, yo diría que unos 10 a 12 días si no pasa nada en el camino. A mí me tomó 11 días hasta Lima, porque lamentablemente se nos presentaron estos problemas, estas protestas.
pero yo diría que en 10, 11 días, 12 días máximo ya estarías llegando a Argentina. Todo esto, bueno, como te digo, durmiendo en el autobús, comiendo lo que te llevas de Venezuela, porque una vez sales ya te das cuenta que, bueno, que los precios cambian absolutamente, y si se presenta alguna emergencia médica, pues también no hay cómo resolver, sino más allá de la solidaridad de los que viajan contigo y de los países que van recibiendo a estos emigrantes. Y las oleadas ya están generando ciertas situaciones, porque están colapsando las zonas fronterizas de la cantidad de venezolanos que están llegando prácticamente a resolver el día sin tener mayor capital en el bolsillo para empezar una nueva vida. Tomás. No, es que coinciden los cuentos. Yo tengo estudiantes que han viajado en 13, 14 días hasta Argentina, en 12, 11 días hasta Chile, que se han ido quedando, que además han quedado sorprendidos de la solidaridad que se ve en los autobuses de aquellas familias que van con los niños, ¿no? Que los niños lloran, que los niños piden, las laticas de atún que se llevan, porque se llevan la comida para poder subsistir hasta el punto en el que lleguen, ¿no? Y se llevan pocos recursos. Es que es lo mismo que ocurrió con los italianos que venían con unas maletas que eran de cartón y eran vacías cuando llegaban al puerto de La Guaira, o los canarios que viajaban en pateras, igual que están haciendo ahorita la gente que está saliendo de Libia para los países europeos por el Mediterráneo. Digamos que ocurre lo que ocurre en toda sociedad cuando se produce un deterioro enorme, cuando la calidad de vida desaparece, cuando la vida misma está en riesgo, cuando no alcanzan los recursos para absolutamente nada, y lo poco que hay tampoco sirve porque los recursos no pueden comprar nada porque no hay nada que comprar. Bueno, la gente opta por mejorar la calidad de vida de los suyos directamente y del entorno familiar al que comienzan a enviarle los recursos, como ocurrió con Galicia, como ocurrió con Italia y como ocurrió con España. España en algún momento tuvo uno de sus de los rubros más importantes en su PIB eran los recursos que llegaban del exterior, y eso está ocurriendo en Venezuela en este momento. No se puede cuantificar, pero está ocurriendo. Eso como Sí, bien... de hecho, Sí, adelante, Rafael. discúlpate, de hecho hay una modalidad que se está presentando bastante ahorita, que gente de Barquisimeto, Maracay, incluso desde Caracas también, se van a Cúcuta, pasan unos días, trabajan de cualquier cosa que consigan, que bueno, esto puede ser vendiendo en la calle golosinas, trabajando en una tienda, incluso en la prostitución, porque hay muchos casos que también se están presentando de eso en Cúcuta, y después se regresan, pasan 15 días aquí en Venezuela y vuelven a irse a trabajar, trabajan por unos días, porque bueno, trabajar 2, 3 días en Cúcuta o en Colombia de cualquier cosa ya te permite tener un ingreso mucho mayor que siendo un profesional con un buen sueldo de un mes aquí en Venezuela. Y se repite eso que tú estás diciendo con las islas del Caribe. Entonces la gente sale en el Peñero desde cualquier punto de nuestra costa, van a Curazao, Aruba, a Trinidad, trabajan unos días y regresan con carga económica, digamos, llegan con arroz, comida que en Venezuela no hay, aceite, etcétera, más unos dolarcillos que cambian en el mercado, y eso les permite sobrevivir por otros meses más y así ad infinitum, ¿no? Mientras se mantengan esta dictadura que nos tiene a un país, que nos tiene a nosotros los venezolanos y a un país absolutamente destruido. Amigos, estamos conversando con el periodista Rafael Hernández y con el profesor Tomás Páez. Estamos conversando sobre este viaje que los que se van, así lo tituló el periodista de NTN24, acompañó en una travesía a los venezolanos que se están yendo del país por tierra. Los acompañó durante sus necesidades, los acompañó en sus carencias, los acompañó en esos momentos duros de la despedida, en esos momentos en los que están dejando todo atrás para ir hacia lo desconocido. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes con más de este Buen Provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde.
No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. En el caso del cáncer de mama, hay más de 9 tipos de cáncer de mama descritos. Por eso es que cada uno tiene un tratamiento diferente. Normalmente va a depender de 2 variables. Una, de la zona donde se esté desarrollando el cáncer. Y 2, de la carga genética que tenga ese tipo de cáncer. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida. A es aire, ver si la persona está respirando, o si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Amigos, estamos conversando con el periodista Rafael Hernández de NTN 24. Nos está contando su travesía a lo largo de América del Sur, acompañando a los venezolanos que tomaron la dura y triste decisión de dejar su país. Rafael, nos comentabas que no duermen, que el viaje se realiza a lo largo de la noche para que no tengan que buscar posadas o buscar refugio en el lugar para dormir, de la incomodidad dentro del autobús. ¿Estos autobuses son venezolanos? ¿Es una aerolínea, una línea de autobuses venezolanos, o son unos autobuses que se han acondicionado sobre la marcha y de acuerdo a esta coyuntura para hacer estos viajes? Bueno, precisamente en la frontera con Cúcuta no hay tránsito vehicular, entonces un autobús venezolano sale de Caracas y llega a San Antonio del Táchira. Allí se hace un transbordo, se sella la salida del país y la entrada a Colombia, que llama mucho la atención la entrada a Colombia porque son colas inmensas. Yo lo llamé la última cola porque, bueno, en efecto es como una cola del pan que no termina nunca, que dura 6-8 horas, pero es prácticamente la última cola que estos venezolanos hacen para poder sellar la entrada, es decir, en la aduana colombiana. Una vez sellas la entrada, que si llegas a las 11 de la mañana sales a las 11 de la noche o a las 8 de la noche, ya de noche, y ahí haces un transbordo en un autobús que atraviesa Colombia y llega hasta Ecuador. Algunos se quedan en Quito, otros terminan en Guayaquil para hacer otro transbordo hasta Lima. Pero en la frontera con Colombia, por ejemplo, te recibe una comisión muy amplia de la Cruz Roja para prestar 3 líneas de servicio. Una de ellas es refrigerio e hidratación, porque muchas personas que pasan mucho tiempo en la frontera terminan deshidratándose o les falta la comida. Otra es de comunicación, te prestan un wifi y entras en una base de datos por si tienes algún familiar que se haya extraviado o con quien quisieras entrar en contacto y no tienes cómo. Y otra línea para prestar primeros auxilios o atención médica primaria para cualquier percance de salud que pueda presentar los inmigrantes. Y bueno, esa es otra gran cola que se hace, porque una vez atraviesas la frontera, un vaso de agua, por supuesto, el precio se eleva exponencialmente, y en la frontera empiezas a ver cosas que también reflejan fuertemente el dramatismo de la situación. Por ejemplo, hay muchas venezolanas que se van a la frontera a vender su cabello, y con este dinero que le pagan, que no son más de 100.000 pesos, que son un aproximado de 30, 40 dólares, empiezan una nueva vida. También se ve muchísima moneda, muchísimo papel moneda venezolano, prácticamente todos los billetes nuevos que yo he visto los vi fue en la frontera. Aquí en Caracas y en otras zonas del país no se encuentran. En cambio en la frontera sí, porque claro, la gente cambia el dinero por otra moneda ya en Colombia, y bueno, también se dan cuenta que la moneda venezolana está extremadamente depreciada, porque muchos bolívares representan muy pocos pesos.
Tomás. No, digamos, yo estoy escuchando porque a mí lo que me está preocupando es lo que está ocurriendo con esta migración que se está dirigiendo hacia Latinoamérica. Colombia ya desplazó a Estados Unidos como primer país de destino. En este momento es Colombia, pero sigue creciendo hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile. Entonces, la presión sobre Latinoamérica por el lado oeste, porque por el lado este se está abriendo hacia Brasil. Digamos, las solicitudes de refugio y asilo en Brasil se han incrementado de una manera bárbara, y ahora está rondando los 20.000, creo, en este momento. Entonces, la presión que está ejerciendo los venezolanos hacia Latinoamérica es muy grande, se está convirtiendo en un gran problema, porque ¿cómo haces tú con 1 millón de venezolanos que lleguen a Colombia? Digamos, ¿cómo haces? Lo tienes en la frontera, no tienes un aparato productivo preparado para recibir tanta gente en tan poco tiempo. Entonces, eso sencillamente genera mucha preocupación en quienes dirigen esos países, ¿no? Comentabas, Rafael, que, respóndele a Tomás, que te tengo una pregunta. Claro, sí, de hecho las políticas migratorias están flexibilizándose muchísimo en países como Ecuador, Perú y Chile, precisamente para permitir la entrada masiva de venezolanos, y también por Brasil se está dando la situación de que están emigrando muchísimos indígenas, y eso es un trabajo que está pendiente y que seguramente yo lo voy a poder realizar a finales del mes de enero, y les estaré contando también cómo surgió todo eso. Cuando ibas reseñando el día a día, lo ibas transmitiendo a través de NTN 24, ¿tú tuviste algún problema en Guayaquil, según pudimos saber? Y cuéntanos también otra cosa, ¿la gente sabía que tú eras periodista y que estabas reportando todo? Sí, pero son muy... sí, yo me identifiqué como periodista, les expliqué que estaba haciendo tomas para un documental o para un gran reportaje, y no me creían mucho porque, claro, ven tanto venezolano emigrando buscando, digamos, su lugar, que estaban muy quisquillosos con esto, hasta que, les tuve que explicar, mostrar las redes sociales para que ellos entendieran qué consistía el trabajo que yo estaba haciendo, y ya a partir de allí no tuve mayor problema para seguir adelante. Eso fue en Guayaquil. Allí tienes que tomar un autobús hasta Huaquillas, que es la frontera, y allí otro autobús a otra población peruana para ir avanzando hasta que llegas a Lima. Y en Lima te encuentras, por ejemplo, con la ONG Alianza de Venezolanos en Perú, que se encarga de prestar este apoyo a los que están llegando, tratar de ubicarlos, de explicarles cómo funciona la ciudad, cómo funciona el país, y también está tratando de reunir familias que precisamente están viviendo lo que yo les estaba relatando, que se fracturan, que los niños se quedan aquí en Venezuela y los padres se van. Entonces, para tratar de reunirlos están recaudando fondos para poder pagar los pasajes. ¿Y los venezolanos que iban en el autobús sabían que eres periodista? ¿Compartían contigo? Claro, desde el primer momento yo les expliqué a ellos que estoy haciendo el viaje como uno más, pero con el fin de poder documentar todo lo que estaban viviendo, y fueron muy abiertos en ese sentido, prestándome sus testimonios, entendiendo que yo tenía que andar con mi cámara, con mi celular todo el tiempo grabando, haciéndoles preguntas, y se abrieron bastante a mí, en el sentido de que, en relatarme todo lo que tuvieron que atravesar para tomar esa decisión y también para llevarla a cabo. Y nos apoyamos muchísimo, sobre todo en el momento en el que nos vimos varados a mitad de Colombia, sin recursos, sin agua, sin alimentos, y entonces, entre todos empezamos a ayudarnos, y fue el momento más difícil quizás porque, ahí yo tenía que estar más que nunca con mi cámara en la mano, y eso me dificultaba ayudar en otras labores, como por ejemplo cocinar, lavar el autobús, porque se ensuciaba muchísimo, pero al final todo salió bastante bien, y pude obtener bastantes historias para reflejar todo esto que está pasando. Debes tener experiencias impactantes, las que más te marcaron. ¿Cuál sería o cuáles serían? Bueno, sin duda, la más impactante fue una niña de unos 2 años que empezó a sentirse muy mal en el camino, empezó a cambiar la temperatura y la altitud, y resulta que le dio una infección respiratoria, se la tuvieron que llevar en una ambulancia para que le prestaran atención médica en una población que se llama Villarrica. Entre todos tuvimos que ayudar para buscar los antibióticos y el Salbutamol para que la niña pudiera respirar.
Y bueno, estábamos bastante preocupados porque los médicos dijeron que podía quedarse en el camino, palabras textuales de ellos. Pero gracias a Dios, ella solamente llegaba hasta Ecuador, y una vez en Ecuador, pues la situación cambió y ella empezó a mejorar y pudimos despedirnos de ella sin que muriera. ¿Y qué otros? Bueno, por supuesto, este es el más impactante, pero uno inconmovedor, uno que te conmoviera profundamente. Oye, yo diría que, por ejemplo, yo me hice con una línea telefónica en cada uno de los países donde estuve para poder estar en contacto con las audiencias, y entonces, bueno, siempre estaban pendientes de pedirme prestado el WhatsApp o de que les escribiera un mensaje para mandárselo a sus familiares, porque no tenían cómo comunicarse con ellos, y eran mensajes muy bonitos y bastante conmovedores, y con esta promesa de reencuentro, con esta promesa de que todo va a mejorar, y sobre todo también muchos con la promesa de que en el momento en el que Venezuela salga de todo de este infierno que estamos viviendo, pudieran regresar al país. Tomás. No, es que hay unos cuentos que yo he recibido de estudiantes y periodistas que han hecho la travesía que está haciendo. Por ejemplo, gente que dice que cuando llegó a Ecuador quedaron sorprendidos de ver el terminal de autobuses, ¿no? Que la calidad de lo que estabas viendo no se compadecía con la imagen que ellos tenían de estos países. Era así, porque hay gente que ha salido casi que por primera vez de Venezuela huyendo, ¿no? No tenían otras experiencias, y eso al final termina siendo muy enriquecedor para los venezolanos, digamos, que comprenden que la mejor forma de conocerse a uno mismo y las limitaciones y capacidades del país es cuando logras contrastarlo con otros, ¿no? Ves la verdadera dimensión. Entonces los cuentos de mis estudiantes, por ejemplo, son maravillosos porque tenían una idea de Latinoamérica distinta y se consiguen con países y situaciones e infraestructuras que ni siquiera se imaginaban que existían en los países que estaban visitando, ¿no? Claro, totalmente. De hecho, recuerda que en 19, 20 años que tiene este gobierno en el poder, nos han ido cerrando los caminos para salir y para conocer otras latitudes, otros destinos, otros países, otras culturas. Entonces nos terminamos convirtiendo en un museo de antigüedades. Yo, que he tenido la oportunidad de viajar más o menos, me ha sorprendido. Imagínate, muchas personas, y estaban, como tú dices, saliendo por primera vez del país. Y un terminal de autobuses afuera no tiene ningún tipo de comparación con el terminal de La Bandera, por ejemplo, que es prácticamente una cloaca comparado con una infraestructura bien cuidada y bien adecuada para recibir viajeros constantes. Y te estoy hablando de cualquier terminal. Por ejemplo, el de Ipiales, que está en frontera con Ecuador, un terminal bastante transitado, y como es una zona fronteriza se pudiera esperar menor calidad, y para nada, o sea, tiene bastante nivel, y bueno, como te digo, no tiene comparación con ningún terminal de aquí de Venezuela. Entonces uno va recabando estas experiencias y aportándole al país para entender de qué manera debemos progresar para ponernos a la altura de otros países, en nivel tecnológico, de infraestructura, en todos los sentidos. Rafael, tú eras muy joven o quizás no habías nacido. Venezuela en sus años de la democracia tuvo un plan de becas que fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. De ahí salieron muchísimos jóvenes venezolanos a estudiar, a formarse en el exterior. Eran becados por el Estado y debían regresar. La idea era que se formaran en todas esas áreas y en todas las profesiones que necesitaba Venezuela para desarrollarse como una gran nación. Pagaban sus becas con trabajos al Estado durante 2 años, y el choque cultural era el aprendizaje más grande que tenían estas oleadas de venezolanos. Eso que tú has visto, esas comparaciones, esos contrastes que en este momento, pero en otras circunstancias, están viviendo o sufriendo los venezolanos que están huyendo de este despropósito. Yo quisiera ya para finalizar que nos comentaras o nos dejaras un mensaje a quienes tienen en este momento deseos de partir. Pareciera que va a haber un éxodo de un momento a otro, pareciera que ganó la desesperanza, la frustración. Los venezolanos no ven futuro, no ven un liderazgo que les guíe hacia algún lugar. Un mensaje para esos venezolanos en esta época de Navidad que están a punto de tomar la decisión, y tus consejos, porque muchísimos seguramente están pensando en esta opción de irse por tierra. Claro, es completamente comprensible que muchísima gente esté tomando están tomando en consideración irse. Yo en el plano personal les diría que no lo hicieran, porque hay que quedarse luchando por el país, pero los entiendo, y entiendo que la situación es irrespirable y hemos colapsado
totalmente en todos los sentidos, y yo lo único que les puedo recomendar es que se vayan lo mejor preparados posible en términos de información para saber cada uno de los pasos que tienen que dar y prevenir ciertos escenarios donde pueden realmente quedarse varados o pasarla muy mal, terminar viviendo en la calle, por ejemplo, que contacten gente en el exterior que los pueda ayudar y que se vayan con el mayor capital posible en el bolsillo, de manera que puedan enfrentar cualquier situación que se les presente. Tomás, estamos despidiendo a Rafael, si quieres darle un mensaje final. No, Rafa, de verdad que gracias por ese reportaje, gracias por ese esfuerzo, por compartir una experiencia, la que están viviendo los venezolanos, millones de venezolanos hoy, y que va a seguir creciendo, porque mientras persista el modelo socialista en Venezuela, su consecuencia directa va a ser mayor diáspora creciendo, y diáspora creciendo hacia Latinoamérica, porque no hay más líneas aéreas, es muy caro el pasaje, no hay recursos, y los pocos bolívares no sirven para nada porque vale menos que chapita de refresco. Entonces va a seguir creciendo la diáspora. Gracias por ese esfuerzo. No, gracias a ustedes por recibirme y buenas tardes. Gracias, Rafael. Seguimos en contacto. Ojalá hagas una pequeña guía por estos días, si te da tiempo, para que puedas orientar a través de NTN 24. Estamos a tu orden acá en Radio Caracas Radio y en Benepress, para que podamos difundir la información y coadyuvar un poco a este terrible momento que estamos viviendo, y aún más la dramática decisión de vida de abandonar el país y dejar atrás a la familia, y eso que nos has dicho que me ha conmovido e impactado, a los hijos, para buscarles un mejor futuro. Gracias, Rafael, por acompañarnos hoy en Buen Provecho. Gracias a ustedes, buenas tardes. Amigos, vamos a una pausa. Gracias. No se vayan, que vamos a quedarnos acá comentando el profesor Tomás Páez y yo para ustedes estos episodios que nos ha narrado el periodista Rafael Hernández. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir, y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Welcome to Miami. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Seguimos al aire, seguimos acá con ustedes en este Buen Provecho. Bueno, ha sido conmovedor escuchar los relatos de Rafael Hernández, quien emprendió un viaje por tierra hacia Sudamérica, y así seguir la ruta de los emigrantes que huyen de la crisis humanitaria. Una decisión que rompió familias, causó heridas, pero se van con esperanzas, las esperanzas de un futuro mejor para ellos y de que aquí en Venezuela las cosas cambien. Bueno, ¿quién más que el profesor Tomás Páez? Ese venezolano que se ha dedicado a estudiar, a analizar, a buscarnos en todas partes del mundo para tener la data, tener información y quizás, Tomás, en algún momento reencontrarnos y ayudarlos, no solamente a que tengan un mejor bienestar donde están en este momento, sino a regresar a nuestro país. ¿Cómo te ha parecido este relato tan dramático y a la vez admirable de Rafael? Porque Rafael no lo dijo, pero yo sí lo sé, se fue con la misma cantidad de dinero que tenían en sus bolsillos los venezolanos a quienes acompañó en esta travesía. Ah, eso no lo sabía. No, pero de verdad que me parece, eso es documentar, eso es historia. Yo creo que ese esfuerzo tan lindo hay que dejarlo plasmado para que el mundo se entere de lo que significa bueno, el horror que causa el estatismo, el socialismo, la eliminación de la libertad, la eliminación de la propiedad. Yo creo que eso es clave. Yo estaba pensando en todas aquellas mujeres que desde Colombia venían, sobre todo de Barranquilla, de la zona de la costa, venían a trabajar a Venezuela, porque bueno, el bolívar era una moneda muy fuerte y con lo que ellas ganaban podían financiar a sus hijos que se quedaban a la espera de esos recursos y podían financiar a sus familiares en Colombia hasta el momento en el que ya les permitía los recursos que habían adquirido en Venezuela instalarse ya en el país, traerse a sus hijos e incluso traerse al esposo y a los padres, ¿no?
Entonces, siento que es como ahorita es el camino inverso, ¿no? Lo mismo lo sentí el otro día con los canarios, que es la gente que se vino para poder financiar a su familia allá y que hoy están de retorno en vista de que el país, está viviendo la situación, la pesadilla que está viviendo, ¿no? Yo siento que es un tema humano, es global, y en la medida en que cambiemos las circunstancias, en la medida en que cambiemos la situación, vamos a tener posibilidades de que el capital humano circule, de que la gente se mueva, de que la gente pueda retornar, pero en todo caso sentirse partícipe del proceso de reconstrucción del país. Yo creo que la decisión es muy dura. Los últimos días también han sido muy duros aquí en Venezuela. La hiperinflación, Tomás, ya estamos viviendo esa situación que se vivió en otros países, en Argentina, por ejemplo, en el que los precios cambian desde el momento estando dentro de la tienda. Entras, preguntas, ya me ocurrió a mí en una charcutería, además. Había pedido una cantidad de pavo. Me fui a hacer otra cosa mientras lo preparaba y cuando regresé el señor me pidió disculpas, me dijo, mire, cambiamos ya los precios, ya tuvimos que actualizar. Ya me costó 3 y 4 veces el precio original que me habían dado minutos antes. Ya estamos viviendo esa situación. Yo le comentaba a un economista hace unos días, le dije, ya llegó la igualdad. La tan cacareada igualdad del socialismo, la tan llamada igualdad del comunismo, Tomás, donde todos somos iguales, todos somos igualmente pobres, porque cuando una persona trabaja, tiene capacidad adquisitiva, se ha esforzado, ha estudiado, ha levantado a su familia y se encuentra ante productos, y eso está ocurriendo desde hace meses aquí en Venezuela, y dice, no lo puedo comprar, pues entonces ya llegó la pobreza. Cada día va a ser peor, y como bien dices, mientras no cambie el modelo político, que es el que ha implementado toda esta situación económica en Venezuela, porque no hay economía en este país. Mientras eso llega, ¿qué hacen los venezolanos? ¿Qué hacen los venezolanos que realmente tienen una situación de pobreza y que en este momento sus sueldos pueden ser equiparables a un paquete de arroz si lo consiguen? Bueno, pero mira, yo soy profesor titular, digamos, 15 años mínimos con trabajos de ascenso, doctorado. Yo gano menos de $10, el equivalente. Con $10 yo no compro nada en Venezuela. Entonces, eso me da para, no sé, un almuerzo quizás, o no sé, ¿para qué me alcanza a mí esa plata? Ahora, tú dices que están todos iguales. Bueno, sí, la mayoría, porque hay un grupete que son los que están en el gobierno, los que están enchufados, los que están cobrando comisiones, los que están en el exterior con las cuentas estas en Andorra, regalando Rolex, relojes Rolex, que no ahorran en bolívares, ahorran en centenares y en miles de millones de dólares, que son los millones y los miles que le han robado a los venezolanos, algunos de estos que son empresarios sanguijuelas, con pinches del gobierno, que la están pasando muy bien. Ah, sí, eso aquí también, y aquí se nota, aquí se les nota. Aquí pueden comprar, van en sus carros blindados, llegan a los restaurantes, y cuando ves en los restaurantes solamente hay vehículos de esa clase. Ellos pueden comprar, pero el venezolano ¿hacia dónde va? Tú eres experto en la materia, tú eres sociólogo, Tomás. Quisiera que le dieras un mensaje a nuestra audiencia, que seguramente en este momento, como todos los días a lo largo de este año que los hemos acompañado, están buscando medicamentos, están buscando alimentos, volvieron a regular los precios de la carne, no hay carne. Si la gente tenía un poco de dinero medio ahorrado para hacer sus hallacas, pues ya no tienen ni siquiera posibilidades de hacerlo. Lo que tienes en la cartera se desvanece, tienes que gastarlo en algo que sea tangible, porque no puedes tenerlo en el banco. ¿Cómo sobrevive una sociedad así? ¿Cómo se le da esperanzas a una sociedad así? Porque la oposición política está hablando de unas elecciones presidenciales. Estamos en medio de una negociación donde no nos indican cuáles son las cosas que se han cedido de este lado, ni tampoco vemos qué nos ha dado el régimen para ir a sentarnos mañana en República Dominicana.
Mira, si nosotros seguimos con este modelo, la hambruna que ya comenzó, que ya está causando efectos en la población con la desnutrición que está causando, los muertos que tenemos por falta de medicina, los muertos que estamos teniendo, gente que está comiendo una comida al día para que sus hijos puedan comer, esos van a pagar las consecuencias de desnutrición, de problemas de formación, de adquisición de conocimientos. Va a haber más muertos en Venezuela, pues no solamente por el hambre y la falta de medicina, es que están reapareciendo enfermedades crónicas que Venezuela había eliminado como país pionero en toda Latinoamérica e incluso en las Américas. Entonces yo creo que la prioridad uno es salir de este modelo político que está asfixiando a Venezuela y que mientras persista va a haber más hambre, más pobreza, más desnutrición, más prostitución, porque la prostitución no solamente es la que está afuera, sino la prostitución es la que está dentro para poder sobrevivir, porque un buen salario, un excelente salario no alcanza para vivir en Venezuela. Entonces la prioridad es esa, la prioridad es cómo salimos de este gobierno, y ahí hay que sumar las capacidades que tenemos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, tratar de poner orden, tratar de unir todas esas capacidades para poder superar esta asfixia que está matando a los venezolanos y que los va a seguir matando mientras persista. Sí, y bueno, creo que el éxodo o estas salidas de los que se van, de acuerdo a lo que nos ha narrado hace poco Rafael, se debe básicamente a esta situación y que sobre todo no ven una salida pronta. Pusieron todos sus sueños, todas sus esperanzas en las luchas de calle. Luego no ocurrió nada. Bueno, no ocurrió nada básicamente porque las luchas de calle las acabaron a plomo, convirtieron bombas lacrimógenas en armas mortales y por supuesto la gente se asustó. No estamos escuchando a la dirigencia política hablar de unas elecciones presidenciales, pero a la gente creo que la desanima mucho más, Tomás, que sea el propio régimen el que hable de estas elecciones presidenciales y que pareciera que ya es un tema, una cosa decidida en estas negociaciones que se van mañana parece que se van Yo no sé exactamente cuáles son las negociaciones, igual que tú no sé exactamente los términos de la... a mí me parece que si tú llegas a un acuerdo internacional, eso significa unas exigencias mínimas, ¿no? Digamos, tienes que garantizar presencia internacional, una limpieza del registro electoral, tienes que cambiar al árbitro, porque el árbitro es el gobierno, entonces no puede ser que el árbitro sea el gobierno, ¿no? Para un juego de esta naturaleza en el que está exactamente en juego, valga la redundancia, el destino del país y el destino de mucha gente, las vidas de muchas personas están en juego con una decisión de esta naturaleza. Entonces, si hay una elección, si ese es el acuerdo, tiene que ser un acuerdo, porque además ya se demostró que el gobierno no tiene ni siquiera apoyo controlándolo todo, controlando al CNE, controlando las mesas, controlando las máquinas. La abstención que hubo fue de 80%. Digamos, el gobierno escasamente tendrá 12% de apoyo y eso ni con los CLAP. Entonces, digamos, lo que tenemos frente a nosotros es la necesidad de crear un espacio unitario global que nos permita llegar a un acuerdo mínimo, que es salir de este modelo que aniquila a los venezolanos. Así es, amigos, estamos hablando con el profesor Tomás Páez. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y Buen Provecho. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas.
En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Amigos, continuamos acá conversando con la voz de la diáspora en un día que no es el día de la voz de la diáspora, pero está con nosotros acompañándonos y quién más que el profesor Tomás Páez para conversar sobre los venezolanos que se van y el relato que el periodista Rafael Hernández nos ha dado hace unos minutos. Hay que reconocer que hay que tener valor para emprender ese viaje por tierra. Además, sumarse a la necesidad, convivir, plegarse, hacerse uno. Y este periodista, bueno, no en balde ha recibido tantos premios, no solamente aquí en Venezuela, sino en Colombia. El periodista Rafael Hernández de NTN 24. Nosotros hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Zarcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, Bururú. Ha estado conmigo el profesor Tomás Páez, del espacio que le llevamos todos los lunes, La Voz de la Diáspora, y quien habla con ustedes, Thaís Peñalver. Tomás, un mensaje para esa Venezuela, tú que además los conoces, tienes la data, tienes los números, cada número que tú reflejas en tu data tiene un rostro, un nombre, un apellido, representa una familia que se ha roto, una familia que salió buscando futuro y una familia que tiene esperanzas de volver a regresar a Venezuela. Un mensaje a ellos que nos escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv. Bueno, yo creo que el mensaje de todos los venezolanos en el exterior, no solamente la gente, las personas, los individuos, sino también las organizaciones que ellos crean. Lo que comentaba Rafael de cómo están esperando a los venezolanos en la frontera. Organizaciones de venezolanos, un indicativo del nivel de solidaridad. Él tiene unos cuentos bellísimos de cómo la gente se apoya en el autobús, se solidariza, comparten lo poco que llevan. Y yo creo que el mensaje es, mira, nosotros necesitamos salir de un régimen que desprecia al ciudadano, que actúa como un ejército de ocupación, que le niega incluso la existencia de un canal humanitario cuando sabemos que la gente se está muriendo, que en el hospital de niños la unidad de nefrología está desaparecida, que no hay medicinas en los hospitales. Y uno dice, no puede ser que se le odie tanto a la gente hasta el punto de no quererle reconocer su derecho a sobrevivir. Digamos, una persona seria, un gobierno serio inmediatamente responde para atender las necesidades de los ciudadanos. Entonces, lo que debemos hacer es sumar todas las capacidades, unir todas las voluntades, buscar algún mecanismo que nos permita decidir cómo es la cosa para salir de esta pesadilla que está acabando a Venezuela, la está destruyendo, la está volviendo añicos, ¿no? Así es. Bueno, en eso estamos todos, tanto los venezolanos que están en el exterior, encabezados, yo diría, por el profesor Tomás Páez y una cantidad de personas que él ha reagrupado a nivel internacional. Esa diáspora, esa voz de la diáspora que tiene su espacio acá en Radio Caracas Radio a través de su programa Buen Provecho. Gracias, Tomás, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que no pases tanto frío allá en Madrid y nos reencontramos próximamente cuando comience la programación habitual de Radio Caracas Radio en un nuevo año. Un fuerte abrazo y muchas gracias y feliz Navidad. Amigos, estábamos conversando con el profesor Tomás Páez. Estábamos haciendo un relato junto a Rafael Hernández, periodista, quien emprendió un viaje por tierra hacia el Cono Sur. Se fue en autobús acompañando a los venezolanos que decidieron dejar atrás todo, dejar familias, dejar hasta hijos para
buscar un porvenir, se fueron con lo poco que tenían. Nos narraba Rafael que a veces no alcanza, nos narró hechos dramáticos como una niña que se enfermó. Y bueno, yo quiero cerrar este programa haciéndole un llamado porque ya hemos tenido varios venezolanos acá que están en el exterior y la recomendación, siempre hay un lugar común, hay una coincidencia en las recomendaciones de quienes están afuera para aquellos que han decidido irse. Váyanse preparados, no se vayan a experimentar, no se vayan sin algo más o menos seguro, por lo menos una familia que los reciba, porque si bien están pasando mucho trabajo aquí, pues cuando lleguen a lo desconocido, lo inhóspito, en una tierra ajena, pues las cosas pueden ser peores. Ojalá quienes hayan tomado la decisión, ojalá los que se van les vaya muy bien, pero tengan presente que bueno, que aquí estamos. Yo quiero despedir este programa con el testimonio de una señora que iba junto a Rafael Hernández y dijo: a nuestro país nos lo secuestraron, nos lo robaron y lo acabaron. Esta venezolana que cruzó la frontera hacia Colombia se llama Janet González. Ojalá que Janet haya conseguido al lugar a donde haya llegado lo que estaba buscando: un poco de estabilidad, un poco de comida y un poco de tranquilidad para ella, para su familia. Hemos llegado hasta ustedes en estos días que son distintos a lo cotidiano, gracias a Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Que tengan todos muy buen provecho y muy buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.